Ok, entonces ahora vamos a comentar el siguiente resultado para funciones diferenciables, y el cual es el siguiente: sea X un conjunto abierto y convexo en Rn, y una función que va de este conjunto abierto y convexo de Rn a R. Vamos a suponer que es una función diferenciable cuya derivada es continua, y sea x1 y x0 puntos en este conjunto convexo y abierto. Entonces hay una caracterización de una función de la función cuando es cóncava, y hay una caracterización de la función cuando es convexa. Entonces digamos que si podemos derivar esta función, en particular estamos pidiendo en C1 para que las derivadas parciales estén bien definidas, ¿no? Entonces sean, o sea, es decir, existan y sean continuas para no tener ningún problema en la evaluación. Lo que va a suceder es esto, ¿no? Una función va a ser cóncava si solo si se satisface esta desigualdad. Esta desigualdad es lo siguiente: dados dos puntos, x y x0, cualquiera de los dos podría jugar el papel de ser el punto que está a la izquierda y de ser el punto que está a la derecha. Observemos que los distinguimos de esta forma, no x y x0, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos podría jugar el papel de estar de un lado o del otro. Hemos elegido dejar a la notación de x del lado izquierdo, pero esto debería ser para cualquiera dos puntos en el conjunto convexo y abierto. Entonces lo que estamos diciendo es que f de x es menor o igual que f de x0 más eh, las derivadas parciales transpuestas. A esta le conocemos como el gradiente. Entonces el gradiente evaluado en x0, estamos pensando que los vectores los imaginamos de forma vertical. Entonces aquí, para que sea de forma horizontal y sea 1 por n, sea de n por 1 y el resultado sea un escalar, para poderlos comparar con el f de x. Entonces este gradiente multiplicado por la diferencia de x menos x0 es mayor que f de x. Y esto precisamente tiene una interpretación geométrica. La interpretación geométrica del lado izquierdo, pues bueno, es sencilla. La interpretación geométrica de f de x, pues por ejemplo, si una función es cóncava, sería como una parábola que abre hacia abajo. Entonces, el f de x pues es cualquier punto sobre la gráfica de la función, si lo pensamos aquí de forma de idea geométrica. Y el lado derecho, esto que está del lado derecho se interpreta como la ecuación del plano tangente que pasa por el punto x0 f de x0. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos en una función de r a r, pues esto simplemente es la derivada. Y si se fijan, esta es la ecuación de una recta que pasa por el punto x0 como f de x0. Y precisamente esta interpretación para una función de r a r es este plano tangente en el punto x0. Entonces lo que estamos diciendo, que si una función es cóncava, todas las alturas de la función, todas las alturas de la función quedan por debajo del plano tangente en algún punto, ¿no? Entonces esta desigualdad analítica es precisamente esta desigualdad geométrica, ¿no? Entonces para un x y un x0 dado, resulta ser que si este x0 lo dejo fijo y esta x la empiezo a mover, porque es para todo x0 y x, pues entonces las alturas deben de ser menores o iguales que las alturas evaluadas en este plano. ¿Ok? Esto va a ser para una función cóncava. El resultado es similar cuando tenemos que, si f es convexa, entonces tenemos una parábola que abre hacia arriba. Y entonces la idea es esto, ¿no? Si una función es convexa y encontramos la ecuación de la recta tangente o del plano tangente, dependiendo de las dimensiones del dominio, entonces, en este caso, si es convexa, las f de x, o sea, las evaluaciones de la función en f, quedan por arriba del plano que pasa por el punto x0 f de x0, del plano tangente. Por ejemplo, si x0 es este punto, entonces el plano tangente se representa mediante esta ecuación. Y, y lo que estamos diciendo es que cualquier x comparado con este x0 debe de quedar por arriba, ¿no? ¿Okay? Pero este x0 no es fijo, o sea, podríamos agarrar otro x0, ¿no? Y compararlo con todos los f de x, y pues la altura de esta función debe de quedar de la morada, en este caso, la evaluación de la morada debe de quedar por abajo de la f de x. Pensamos que el sistema coordenado está en la parte inferior, ¿no? Entonces, al evaluar las alturas de la función en morado son menores o iguales que las de la f evaluada en la función convexa, que las de la x evaluada en la función convexa.
Y esa es la interpretación geométrica. Obviamente, pues esto es dibujable hasta que tenemos funciones de R2 a R. ¿Ok? Entonces, una nota es que precisamente esto es, el gradiente es la matriz de derivadas parciales de 1 por n, ¿ok? Evaluado en el punto x0, el punto que hayamos elegido comparar, y transpuesto porque estamos pensando que la notación del x menos x0 es en forma vertical para que nos quede un escalar más otro escalar. Este escalar es de 1 por n, este escalar es de n por 1, entonces la multiplicación está bien definida. Equivalentemente podemos usar la notación de producto punto, pero eso ya es elección. La otra nota es que este resultado sería para funciones cóncavas y funciones convexas. El resultado es válido para funciones estrictamente cóncavas, solo que si la f es estrictamente cóncava, esta desigualdad es estricta y x diferente a x0. ¿Ok? Entonces hay que tener esa consideración. X diferente a x0 para que tenga sentido hablar de esta parte de la ecuación, porque si x es igual a x0, pues esta parte desaparece y te quedaría que f de x es estrictamente menor que f de x, ¿no? En caso de que x sea x0, eso es una contradicción. Entonces, cuando es estrictamente cóncava, pides la desigualdad estricta, diciendo que los puntos que vas a tomar son estrictamente distintos, ¿no? Y de manera similar para una función estrictamente convexa, pues significa que tomamos la desigualdad estricta y nuevamente x diferente de x0. Ok, entonces vamos a hacer la prueba y ahí terminamos con esta sección. Bueno, entonces vamos a suponer primero que vamos a hacer la prueba para una función convexa. Ok, vamos a hacer la prueba para una función convexa. Y la prueba para la función cóncava pues sería de forma similar, solo que las desigualdades en sentido contrario. Entonces vamos a partir de que la función es convexa, es decir, una función es convexa si la función evaluada en una combinación convexa es menor o igual que la combinación convexa de los puntos x y x0, ¿no? Entonces esta es la definición. Desarrollamos algebraicamente el argumento de la f. Sería x0 por 1 menos lambda x0, entonces aquí nos quedaría x0 y factorizamos a la lambda. Del lado derecho hacemos algo similar, f de x0 por 1 es f de x0 y f de x0 por menos lambda y factorizamos a la lambda. Despejamos a f de x, entonces son escalares, recordemos, que está aquí lo pasamos restando, ok, entonces nos quedaría menos f de x0. Después el lambda lo pasamos dividiendo, y después el menos f de x0 lo pasamos sumando. Aquí está, ¿no? Ok. Sí estoy viendo que no tengamos ningún error algebraico. Me parece que no. ¿Todo bien? Ok, entonces el lambda lo paso dividiendo. Evidentemente cuando hago esto, recordemos que el lambda está entre 0 y 1. Para hacer esta división, pues pensamos que el lambda no es 0. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer es tomar el límite cuando lambda tiende a 0 por la derecha. Lo que pasa es que lambda tiende a 0 por la derecha porque está entre 0 y 1, ¿no? Entonces debemos de aclarar este límite. Pero como la función es diferenciable, pues si lambda tiende a 0 por la derecha es equivalente a que lambda tiende a 0 por la izquierda y que lambda tienda a 0. Es decir, el límite existe porque suponemos diferenciabilidad. Entonces, este artificio de acercarnos por la derecha por los valores restringidos del lambda es totalmente válido porque la función es diferenciable y además esta expresión coincide con ser la derivada en la dirección del vector x menos x0. Entonces, si una función es diferenciable y tenemos la derivada en la dirección del vector x menos x0, pues este límite coincide con ser el gradiente por el gradiente evaluado en x0 multiplicado por el vector multiplicada por el vector en la cual se está por el cual está derivando, en la dirección de la cual está derivando, ¿no? En este caso sería x menos x0, es un resultado de cálculo de varias variables. Entonces, bueno, esta expresión se sustituye por esta multiplicación. Tal vez aquí sería bueno consultar algún lugar para convencernos de que esta formulita, cuando este límite se transforma en esta multiplicación, eso sería lo complicado de esta parte. Entonces, haciendo ese límite, resulta ser que f de x es mayor o igual,
sale f de x es mayor que f de x0 más esta derivada. Es como, aquí estamos como aplicando límites de ambos lados y este, y estamos, la desigualdad en general se preserva, ¿no? Entonces, como no es estricta, en general se preserva la desigualdad, ¿no? Si aplicamos un límite de ambos lados. Y entonces, pues bueno, esta expresión se convierte en la derivada y hemos terminado, ¿no? Si una función es convexa, entonces f de x es mayor o igual que f de x0 por esta multiplicación del gradiente por x menos x0. Ok, ahora vamos de regreso. Entonces en el regreso vamos a tomar dos puntos, un punto x, un punto y, y vamos a dejar un x0 fijo, ¿no? Recuerden que x y x0 pueden estar variando. La comparación de esta fórmula es para un x0 y un x y puedes dejar uno fijo y recorrer el otro o mover los dos, ¿no? Entonces aquí dejamos el x0 fijo. Entonces vamos a mover dos puntos, el f de x y el f de y. Entonces vamos a tomar el f de x, vamos a tomar la expresión del lado derecho para x y la expresión del lado derecho para un punto y, pero con el mismo x0, ¿no? ¿Ok? Ahí está. Eso es por hipótesis, estamos suponiendo que esta expresión es válida. Por otro lado, vamos a construir el x0, es un punto fijo que no es arbitrario. Vamos a construir el x0 como una combinación convexa, como el conjunto es convexo, esta combinación está en el dominio, etc. Entonces vamos a tomar el x0 como esta combinación convexa de la x y la y que hemos puesto aquí. Ahora simplemente más adelante vamos a ocupar esas expresiones y una vez las calculamos ya que tenemos x0 a la mano. Entonces vamos a tomar al punto x, a este punto x y le vamos a restar x0. Entonces tomamos a x y restamos este x0 y hacemos el álgebra correspondiente. O sea, este x menos x, o sea, tomamos x y restamos esta expresión, se convierte, aquí está el álgebra, y se convierte al final en 1 menos lambda por x menos y. Ahora tomamos a y, este y que hemos puesto aquí, con el cual hemos construido también el x0, lo agarramos y y restamos menos x0, entonces sería y menos esta expresión, aquí está el álgebra y nos queda menos lambda por x menos y. Ok, esto lo vamos a ocupar en un momento. Ahora, ¿qué pasa si multiplicamos esta expresión por lambda? Entonces, lambda estamos pensando que es el factor de la combinación convexa, que está entre 0 y 1, entonces las desigualdades no se alteran, entonces vamos a multiplicarse por lambda, entonces me quedaría lambda f de x es mayor o igual que esta expresión por lambda, ¿no? Y vamos a multiplicar la expresión, la desigualdad de abajo por 1 menos lambda, entonces me quedaría que 1 menos lambda por f de y es mayor o igual que 1 menos lambda por esta suma. Entonces al sumar esas dos expresiones me quedaría lambda f de x más 1 menos lambda f de y pues aquí ya es hacer el álgebra, ¿no? Esta expresión por lambda y esta expresión por 1 menos lambda, ¿no? Ese término y ese término por 1 menos lambda. Aquí los tenemos, ¿ok? Ahora pues, bueno, hacemos el álgebra, menos lambda f de x0 por lambda f de x0 se cancelan y me quedaría f de x0, aquí está. Y luego, ocupamos distributividad de la multiplicación matricial, entonces esto sería el gradiente en x0 transpuesto, lo podemos factorizar porque existe la distribución con este lambda por x menos x0, aquí está, y aquí tenemos una vez más este gradiente, y por 1 menos lambda por y menos y0, 1 menos lambda por y menos y0, ¿no? Pero precisamente x menos x0 es algo que habíamos calculado, lo sustituimos por su equivalente, que sería 1 menos lambda por x menos y esta expresión, y menos y0, es algo que ya habíamos calculado y la sustituimos por su expresión equivalente, que es menos lambda x menos y, menos lambda x menos y. Estas dos expresiones son iguales, por lo tanto se cancelan. Y por lo tanto nos queda que esta combinación convexa del f de x y del f de y es mayor o igual que el f de x0, porque pues esto se canceló, pero f de x0, pues precisamente x0 se construyó como una combinación convexa de x y y. Entonces quitamos el x0 y lo sustituimos por la combinación convexa con la cual se construyó y pues precisamente si seguimos la cadena de desigualdades, pues llegamos a la definición de que la función es una función convexa porque la función evaluada en la combinación convexa de x y de y es menor o igual que la combinación convexa de f de x por f de y. ¿Ok? Entonces así es una forma en la que se demuestra. Yo creo que aquí lo que habría que consultar para convencerse que esto es cierto es precisamente este resultado, ¿no? El límite, cuando lambda tiende a 0, de una función diferenciable en este formato se le conoce como derivada direccional.
en la dirección del vector x menos x0, y si la función se tomó como hipótesis que era diferenciable, pues entonces se puede este límite existe y es equivalente a esta multiplicación o producto punto dependiendo de la notación. La otra cosa bueno, creo que ya lo comenté, pero si no, lo vuelvo a decir. El gradiente recordemos que es las zonas derivadas parciales de f con respecto de cada entrada, no es un vector de 1 por n, perdón, de n por 1, ¿ok? En cada componente la derivada parcial, y cuando lo transponemos es de 1 por n, ¿no? La derivada parcial con respecto a cada variable estamos en Rn, ¿ok? Bueno, entonces aquí dejamos esta parte.